El mundo se ha vuelto loco últimamente con todo este tema de las inteligencias artificiales y hay para muchas cosas, para generar imágenes, para ayudarte con tu tarea, para generar mil y un asuntos. Dato curioso, el audio fue procesado con una IA. Así que en estos días me pregunté, ¿podría yo hacer un videojuego enteramente utilizando herramientas de inteligencia artificial? ¿Acaso la inteligencia artificial nos dejará sin trabajo? ¿Podría utilizar la inteligencia artificial para hacer el guión de este video? Pues no lo hice porque me dio un poco de pereza hacer eso. Pero vamos a ver en este video cómo podría yo hacer todo esto y mucho más, lo verás en este video. Así que a continuación te voy a comentar mi camino por todo este proceso y los obstáculos que encontré. Y al final de este video te voy a comentar mis conclusiones como desarrollador de videojuegos profesional y cuáles son mis pensamientos con respecto a este tema. ¿Y es esto bueno o es esto malo? Lo veremos a continuación. Lo primero que hice fue empezar a utilizar estas herramientas para generarme diseños para el videojuego, que son de las cosas que más toma tiempo y son un poquito más complicadas a la hora de hacer videojuegos. Para eso utilicé esta herramienta que se llama Leonardo.ia, que es gratuita. Entonces empecé generando algunos elementos de prueba y empecé diciéndole, oye, por favor, necesito un pájaro y necesito unos tubos y necesito unas cosas. Realmente, para ser honesto, no quedaron lo mejor posible. Parece que la herramienta todavía le cuesta un poquito generar cosas con una forma menos abstracta, pero para el experimento creo que estaba bastante bien. Pero claro, tenía un problema y es que los generaba sin fondo transparente y yo necesitaba mi fondo transparente para poder trabajarlo en Unity. Entonces lo que hice fue utilizar otra herramienta que sirve para quitar fondos. Aquí entre nos, esa fue de las que más me sorprendió. A pesar de lo simple que es, trabaja bastante bien. Y entonces empecé a poner estos personajes de Flappy Bird y les quité el fondo para integrarlos en Unity. Realmente no logré hacer que esta inteligencia generara los tubos que yo quería, que eran los clásicos tubos de Super Mario. Generó unos ahí medio extraños. Esa es una de las cosas que aquí, en un paréntesis grande, veo que es bien complicado, y es que tú tienes una idea en mente, pero la inteligencia te bota lo que le dé la gana, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que ahí como que todavía no está del todo refinado. Ahora llega la parte más interesante, lo que quizás tú viniste a ver. ¿Cómo vamos con el tema de la programación? Para eso utilicé ChatGPT y empecé a darle las siguientes instrucciones. Oye, por favor, necesito crear un videojuego de Flappy Bird. ¿Cómo hago? Entonces empezó a darme algunas instrucciones, al principio un poco vagas, sobre el tema que tengo que descargar Unity y tal. Entonces me tocó ser un poquito más específico. Listo. Dame un ejemplo de cómo hacer que el personaje salte. Pues empezamos como por lo más sencillo. Y entonces él empezó a darme ciertos ejemplos de programación para yo integrarlos en Flappy Bird. Yo ya sé bastante de Unity en este punto de mi carrera, entonces pude integrarlo de forma bastante sencilla. Pero me di cuenta de algo, y es el programa se salta algunos pasos que da por hecho, pero te lo comentaré un poquito más adelante. Entonces no hubo ningún problema con el tema del salto. Realmente se integró bastante fácil. Creé un script, lo puse, copié y pegué el código, todo bien. El problema fue cuando empecé a querer tareas un pelín más complejas. Entonces aquí fue algo muy interesante. Le dije a esta inteligencia que los tubos vayan hacia el personaje. De pronto fue error mío, pero lo tomó demasiado literal. Así que lo que hizo esta inteligencia fue crear una programación para que el tubo persiguiera al personaje. Y eso obviamente no era lo que yo quería. Entonces tuve que ser un pelín más específico. Quiero que el tubo vaya de izquierda a derecha. En ese caso sí funcionó bastante bien y el tubo fue de izquierda a derecha. Una cosa que me pareció muy interesante con respecto a esa inteligencia es que tuvo en cuenta el contexto en el que yo estaba hablando. Estaba hablando de hacer un juego de Flappy Bird. Entonces no solamente me soltó una programación para que el tubo fuera de izquierda a derecha, sino que lo que hizo fue me dio tips y como espacios para que se generaran nuevos tubos. En ese aspecto me recordó mucho cuando no sabes muy bien el tema de la Programación y copias el código del tutorial. te va a funcionar, pero pues como no sabes cómo funcionan, luego no vas a poder modificarlo a tu antojo. Entonces empezamos a integrar poquito a poquito diferentes órdenes. Listo, quiero que él se mueva izquierda a derecha, quiero que cuando esté a la izquierda entonces desaparezca y se genere un nuevo tubo, y poco a poco vamos a ir integrando todas esas órdenes en nuestro videojuego.
quiero que el personaje salte, que cuando él caiga haga un game over. Aquí hubo algo muy interesante. Cuando yo le dije que quiero que cuando él caiga y desaparezca haya un game over, yo por hecho o se saltó una parte clave, que si nunca has hecho esto, pues te vas a enredar. Y es que al momento de hacerlo genera un texto pero se saltó una parte anterior, y es que para generar un texto en Unity necesitas crear un objeto que se llama canvas. Sin él no hay texto. Al yo ya saberlo, lo capté, pero es algo a tener en cuenta. Realmente funcionó bastante bien las instrucciones que te dan, y al final logramos hacer que nuestro personaje se moviera y funcionara. Es decir, logramos ese Flappy Bird, no sin guiar un poquito eso hacia nuestros objetivos. Y después de haber integrado todos estos elementos, nuestro videojuego quedó tal que así. Te interrumpo 5 segunditos para comentarte que si te interesa este tema de la programación de videojuegos y quieres que te ayude personalmente a desarrollar tu proyecto, ya sea que quieras aprender o crear tu videojuego, abajo en la descripción te dejaré un link para que puedas ponerte en contacto conmigo en sesiones privadas. Ten presente que los cupos que tengo son limitados, así que no lo procrastines. Échale un ojito y sin más que decir, continuamos con el video. Ahora hablemos un poquito de las conclusiones. Entonces tú me preguntarás, listo Santi, pero ¿tú crees que esto es una buena herramienta para personas que no saben programar? En ese aspecto yo siento, de lo que yo he experimentado con esto, que todavía no ha llegado a ese punto. Puedes seguir paso a paso como las órdenes e irlo probando, y creo que es una excelente herramienta para ir investigando cosas que de pronto no tienes del todo claro. Pero sí considero que es muy importante que sepas programar para que puedas encontrar como estos pequeños baches que quedan faltando, o simplemente para que sepas cómo guiar esa inteligencia hacia la cosa que quieras hacer. Entonces yo considero que es muy interesante, si apenas estás empezando y ves esta herramienta como una potencial ayuda, que primero entiendas los conceptos de programación antes de pasar directamente como a esta herramienta. Con las herramientas de diseño yo siento que todavía les falta un poquito. Es un poco difícil llevarlo a ese concepto que quieres. Entonces al final ahorra muchísimo tiempo, pero yo creo que igual hay que refinarlo o retocarlo en Photoshop. O luego es muy interesante que una persona que ya sabe diseñar haga como un boceto, una idea. O sea, al final creo que todo no deja de ser una herramienta muy interesante para que las personas lo usen. En lugar de reemplazarlos, me gusta pensar eso, que sea una herramienta para ayudarlos a potenciar sus capacidades. Tal vez me equivoque, pero eso es lo que a mí me gusta pensar. Me gusta ser un poco más optimista en ese aspecto. Si te puso este reto y te parece interesante y te gustaría aprender a crear tus propios videojuegos o a programar tus propios videojuegos, aquí en la descripción te dejaré una lista de reproducción para que puedas empezar tú mismo tu propio viaje en el camino al desarrollo de videojuegos. Así que sin más que decir, gracias por ver.